Los huracanes son los fenómenos naturales más peligrosos del planeta, causantes de pérdidas de miles de millones en daños cada año, y ni hablando de las pérdidas en vidas. Entonces, ¿no sería quizás lógico tratar de controlarlos o desviarlos o simplemente destruirlos? Los huracanes son grandes. No simplemente grandes. Son gigantescos. Y los tifones son hasta más grandes todavía. La diferencia entre un tifón y un huracán, bueno, son básicamente lo mismo, solo que en el Atlántico se le dice huracanes y en el Pacífico tifones, pero son lo mismo, tormentas ciclónicas. Pero como el mar Pacífico es más grande que el mar Atlántico, los tifones también llegan a ser más grandes. La Estación Espacial Internacional está a unos 400 kilómetros de la Tierra y cuando cruza sobre un huracán o tifón, este le tapa la vista. O miremoslo así, huracanes y tifones son el único fenómeno natural en la Tierra que se puede ver desde la Luna, sin un telescopio. Hablando de Luna, este es el tifón Tip, el tifón más grande que se ha registrado hasta ahora, con más de 2.200 kilómetros en diámetro. Y esta es la Luna, con unos 1.700 kilómetros nada más. Ahora, no todos los huracanes llegan a ser así de grandes, pero ya entienden por dónde vamos en cuanto a tamaño. Otra comparación. Si un huracán sería del tamaño de un camión Mack, el humano sería como una hormiga al lado. No, como una bacteria sentada arriba de una hormiga al lado de un camión Mack. Pero quedémonos con el ejemplo de la hormiga. ¿Podría una hormiga parar o desviar un camión Mack? Lo sabe de lo todo, entre nosotros vamos a decir que sí. Porque si, por ejemplo, una hormiga voladora va entrando en la cabina, eso podría distraer al chofer y él entonces podría desviar o hasta parar el camión. O si varias hormigas se meten en el motor y de alguna manera tapan una manguera de combustible, eso podría apagar el motor y efectivamente parar el camión. Así que sí, una hormiga podría parar o desviar un camión teóricamente. Todo depende de qué y cómo lo hace. Y ese es el pensar detrás del concepto de manipulación del clima. Para manipular el clima, el humano ha tratado de todo. Varias tribus nativas trataron de crear lluvia con rituales o evitar demasiada lluvia, como los sacrificios de comida de los taínos para apaciguar aguabancés. En los tiempos medievales, a veces trataron de interrumpir las tormentas por medio de sonar las campanas de las iglesias o lanzar fuegos artificiales a las nubes. Métodos más científicos, pero igual de ineficientes, fueron, por ejemplo, los cañones granífugos en los 1900, que intentaron crear una onda de choque para destruir una tormenta de granizada. Hay ciertos de esos cañones que todavía están en uso hoy, y además también hay cohetes que intentan lo mismo, pero todavía no hay ninguna evidencia definitiva de que eso funcione. En 1946, el científico Dr. Bernard Vonnegut estaba investigando el fenómeno de formación de lluvia. En la escuela aprendemos de que las nubes consisten de gotas de agua minúsculas flotando en el aire. Cuando estas gotas se unen, crean gotas más grandes, las cuales entonces son lo suficientemente pesadas para caer al suelo, como lluvia o nieve, dependiendo de la temperatura ambiental. Pero ¿qué causa que estas gotas minúsculas se unan? Eso puede ser por partículas de polvo o humo o cristales de hielo que atraen las gotas pequeñas como imanes y crean gotas grandes, es decir, lluvia. Junto con Vincent Schaeffer y otros investigadores, Vonnegut estudió varios otros elementos similares a cristales de hielo y propusieron de que debería ser posible de propagar o sembrar estos cristales en nubes y así incitar a las nubes a llover o nevar. Encontraron hielo seco porque es hielo, y luego otro elemento con una consistencia similar a hielo, yoduro de plata. Vonnegut presentó su descubrimiento teórico con gran aclamación, y en las noticias de una vez salió: ¡es posible crear lluvia! Ya se imaginan, de una vez se lanzaron experimentos de creación de lluvia, primero con hielo seco, a ver si pasaba algo. A veces no pasaba nada y a veces sí. Y cuando sí, entonces no se sabía si fue por el sembrar o si de por sí ya estaba por llover. Pero en general se pensaba de que los resultados fueron prometedores y en todas partes del mundo se comenzó a intentar sembrar nubes y así crear lluvia. En los 1950, hasta aquí en la República Dominicana se intentó crear lluvia de esta manera, aparentemente uno de los muchos experimentos del gobierno de Trujillo. Porque la idea de poder crear lluvia fue muy atractiva por razones obvias. Por lo cual países como la Unión Soviética y China invirtieron mucho esfuerzo en perfeccionar esta nueva ciencia. Hasta hoy en día, China y otros países usan ese método regularmente y hay compañías que ofrecen el servicio de creación de lluvia. Ahora hay que recordar que el método no puede crear lluvia así de la nada.
necesita nubes para poder hacer algo. Pero parece de que hacerlo llover de esa manera puede reducir el impacto de granizos y tormentas de nieve al incentivar a las nubes a botar su carga antes de llegar a ciertas áreas. Y de ahí entonces surgió la idea de sembrar huracanes. La teoría fue esa de que si se causara más lluvia en ciertas áreas de la tormenta, así quizás se le podría quitar un poco de su poder al huracán, limitarlo, redirigirlo, lo que sea. Similar a una hormiga tratando de distraer al chofer de un camión. Primero se intentó con un solo huracán, el cual se estaba alejando de la costa. 2 aviones fueron despachados con hielo seco a bordo, el cual lanzaron a unas nubes en las afueras del huracán. La meta no fue tanto para parar o desviar el huracán, la meta fue a ver si pasaba algo, lo que sea. Y sí, pasó algo. El huracán cambió de dirección y regresó a tierra, impactando en Savannah, Georgia, causando millones de daños y por lo menos una muerte. Aunque el proyecto había sido secreto, nada se queda secreto nunca, y dentro de pocos días en las noticias surgieron las acusaciones de que el gobierno había dirigido a este huracán a propósito, y las demandas siguieron, y el proyecto fue cancelado de una vez. Pero en la investigación se comprobó de que el huracán ya había cambiado dirección mucho antes de la siembra y de que la siembra no había tenido ningún efecto. Aún así, ese incidente canceló los planes de manipular huracanes. Durante la guerra de Vietnam, la operación Popeye sembró las nubes sobre territorio enemigo para causar lluvia y así dificultar el progreso del enemigo. La operación aparentemente fue un éxito y así la idea de sembrar huracanes surgió de nuevo. Entre 1963 y 1971, el proyecto Storm Fury intentó sembrar varios huracanes en el Caribe con yodo de plata, en ocasiones hasta 13 aviones al mismo tiempo en un solo huracán, pero solo algunos huracanes para ver si había una diferencia en reacción entre los sembrados y los huracanes no sembrados. En 1965, el huracán Betsy golpeó Florida, y como el proyecto no había sido secreto, de inmediato demandas surgieron nuevamente y hasta el Congreso amenazó con retirar los fondos de la operación. Irónicamente, Betsy fue uno de los huracanes que no se había sembrado. Pero aún así, el rumor de que los gobiernos supuestamente estaban controlando o dirigiendo huracanes ha sobrevivido hasta hoy en día. En 1970, el proyecto fue cancelado. Se llegó a la conclusión de que no había ninguna evidencia de que la siembra hace algo. Los huracanes son simplemente demasiado grandes para que intentar sembrarlos tenga algún efecto. Ni los 13 aviones hicieron un poco de diferencia y se calculaba de que tendrían que ser cientos o hasta miles de aviones y ni entonces se sabía si eso cambiaría algo. La idea de sembrar o controlar o manipular huracanes murió ahí mismo, pero no la idea de destruir huracanes. Otra idea que se propuso fue lanzar una bomba nuclear en medio de un huracán. El poder inmenso de una explosión nuclear debería vaporizar un huracán, ¿o no? Pues no. Aunque es verdad que una explosión nuclear es grandísima, nuevamente, un huracán es aún más grande. Como un ejemplo, la bomba nuclear más grande que jamás ha existido fue la Tsar bomba soviética en 1961. La detonaron a una altura de 4 kilómetros y la onda de choque fue lo bastante potente como para romper ventanas a más de 900 kilómetros de la explosión. Y temblores fueron registrados alrededor del planeta. Fue la explosión más grande jamás creada por un humano y la nube de hongo se elevó a más de 64 kilómetros sobre la superficie. El área afectada directamente fue de unos 30 kilómetros, aunque la energía térmica fue tan grande que podría haber quemado a una persona a 100 kilómetros de la explosión. Las bombas nucleares que existen hoy son menos de la mitad del poder de esta, ya que nadie es tan loco de querer lanzar un arma tan extremadamente poderosa. Pero digamos como un ejemplo, que se detonaría esta bomba, la más poderosa que jamás existió, en medio de un huracán. Aunque esta bomba fue tan poderosa, un huracán sigue siendo más grande. Y es posible que no pasaría nada hasta con un huracán pequeño. Sería como tratar de parar un camión Mack con un buscapié. No haría nada. En lo contrario, algunos cálculos sugieren que el huracán hasta absorbería la energía de la explosión y llegaría a ser un huracán nuclear, esparciendo una radiación por miles de kilómetros. Además, una explosión así causaría más daño al medio ambiente que el mismo huracán. Lanzar varias de esas bombas quizás sí destruiría eventualmente el huracán,
pero también el resto del planeta. Mientras que en teoría la idea de manipular o hasta destruir un huracán suena razonable, en realidad es muy difícil, para no decir imposible, por el tamaño y el poder de estas tormentas. Y solo estuve hablando del tamaño hasta ahora para no abrumar. No mencionamos la energía que se va moviendo en una tormenta así. Un huracán crea la misma energía que una tsar bomba cada hora. Claro, hay teorías de conspiración de que, por ejemplo, hay una instalación secreta del gobierno estadounidense en Alaska desde donde están controlando los huracanes para causar más daño y muertes a propósito. Solo que esa instalación ni es secreta, ni del gobierno, y los estudios de la ionosfera que se hacen aquí no tienen ni la capacidad para influenciar las nubes encima de la instalación, ni hablar de un gigantesco sistema de tormentas del otro lado del planeta. Decir que un transmisor de radio como estos puede crear y controlar un huracán es como decir que una hormiga puede construir y controlar un camión Mack. Se me cogió con los Mack hoy. Todavía hay varias ideas de quizás usar otros químicos u otros elementos como icebergs para enfriar el mar y reducir la evaporación. Pero nuevamente, es el tamaño del área que se tendría que influenciar, el cual es el problema. En fin, el humano no es capaz de controlar, manipular o destruir una tormenta del tamaño de la luna, ni hablar de siquiera crearla. Es verdad que hay personas que se imaginan que es posible controlar el clima con solo apretar un botón, o de que hay organizaciones malignas que de alguna manera mágica pueden cambiar o controlar el tiempo. Pero como vimos, eso es literalmente imposible. Es verdad que el humano quisiera poder hacerlo y que lo han intentado, pero nunca lo han logrado. Hasta ahora solo se puede hacer un poco de lluvia y ni eso funciona siempre. Y si habría una manera, hay que recordar que los huracanes son fenómenos naturales, necesarios, que reducen la energía excesiva de la atmósfera. Si se destruiría, seguiría acumulándose para el próximo huracán, que llegaría a ser más grande, y si destruimos ese, también el próximo sería más grande todavía, y así sucesivamente. Y luego tenemos unos hipercanes con vientos de velocidad supersónica que no van arrasando, sino afeitando todo. ¿Qué es lo que mi gente? Gracias por ver este episodio. Espero que les haya ayudado a entender un poco el concepto de tamaños y el poder en cuanto a los huracanes. Muchas veces cuando lo vemos así en fotos de satélite pensamos, eso es un huracancito nada más, eso no es gran cosa, eso vamos. Y olvidamos de que ese tamaño realmente es... Quería probar este método de presentar los videos y acortar los videos de ciencia un poco y así hacerlos más interesantes y más personales. Y los videos históricos ahora serán más largos y más como cortometrajes, contando una historia. Y ya por ahí viene uno épico. También seguramente se dieron cuenta de que ahora tenemos un sistema de capítulos. Es decir, si no tienes el tiempo a ver un video entero y solo quieres ver cierto tema o capítulo específico, en la barra de control aquí abajo puedes brincar a tu capítulo preferido. Muchas gracias de nuevo a nuestros Patreons. Honestamente son ustedes que nos inspiran de hacer esos videos, los que más nos apoyan en eso. Muchas gracias. Si ustedes también quieren llegar a ser Patreons y apoyarnos de esta manera directamente, pueden darle al botón de Patreon y así darnos una payolita. También no olviden, nos pueden apoyar por medio de nuestro Amazon Store y visitarlo ese de vez en cuando. Y no olviden también seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y aquí un pequeño mensaje de parte de mi pequeña esposa, que igual que los huracanes, realmente es mucho más grande de lo que parece aquí. Y mucho más poderosa. Pues gracias por todo y abur mi gente.